Un libro que acaba de aparecer y del que no queríamos dejar de hablar. El joven Franco, de Nico Roal, que ya tenemos aquí. Muy buenas noches, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, José. Que usted conocerá porque en tiempos modernos, en fin, usamos y abusamos de él ampliamente. El libro lo acaba de sacar Homolegens. ¿Y por qué es interesante? Pues porque de todo el follón que hay de memoria histórica y la puñeta, Franco siempre aparece como un señor gordito con un gorrito y tal, mandando mucho. Pero claro, Franco fue otra cosa antes. ¿No y si Franco, no nació así, y si Franco llegó a ser, como fue, un jefe unánimemente reconocido por todos los mandos militares de la sublevación de 36, fue porque antes había hecho otras cosas. ¿Y qué cosas? Pues estas. Es que resulta que Franco fue objetivamente un héroe de guerra. Y además, por cierto, nada que ver con la imagen característica del animal militarote, sino exactamente el tipo contrario de militar. El militar, ya sé que a usted le suena muy raro, intelectual, que eso es lo que fue Franco en Marruecos, aparte de jugarse los redaños varias veces. Y eso es lo que cuenta Nico Roa en este libro, la carrera militar de Franco en Marruecos, y además, debo decirte, muy bien contado, muy bien escrito. Me he leído un tercio, más o menos, un poquito más, y me está gustando mucho. Bien, pues muchas gracias, animo a que la gente lo lea. Es un libro que trata de los primeros 40 años de la vida de Franco. El subtítulo del libro es De alférez a general. Y el libro pues termina en 1932, por lo tanto es decepcionante para aquellas personas que quieran buscar franquismo, que quieran buscar una apología de Franco, no lo van a encontrar. El libro termina en los primeros 40 años, pero es curioso que en 40 años este hombre llegara a tener una carrera meteórica. En 16 años asciende de alférez a general y participa en todas las operaciones relevantes de la guerra de Marruecos. Por lo tanto, es un héroe, como bien has dicho, de nuestra historia militar. Merece, por tanto, solamente por esa consideración, una biografía. Esta es una aproximación humilde que yo me he tomado a instancias de la editorial, pero luego Franco pues tiene muchos más perfiles. Es un hombre que tiene intereses sociales, es un hombre que conoce la realidad del país, es un hombre que se vincula a la solución en la medida de sus posibilidades, intenta arrojar luz. Es un hombre que tiene una cierta capacidad literaria. Tú reproduces aquí efectivamente artículos suyos de la revista de Tropas Coloniales, de la que fue director, en un estilo demasiado decimonónico, con esa cosa ampulosa de la época, pero realmente son de una corrección, es de la época, pero son de una corrección formal notable. Sí. Pretender que este señor nos escriba como González Ruano, pues no es. Twitter, pues no. Pero vamos, Franco, en el periodo que nos ocupa, escribía diarios y escribía artículos cuando lo normal es que un oficial, al terminar su día de jornada en el frente de Marruecos, pues acostara, terminara de hacer los estadillos o las cartas a los familiares que habían fallecido y se acostara, pero él no, se tomaba la preocupación de llevar unos diarios, el diario de una bandera, diario de Alucemas, varios artículos en la revista de Tropas Coloniales, y luego pues es un señor que conoció intelectuales de su época, conoció a artistas, conoció a escritores, leyó pues en congruencia con su estilo y con su pensamiento, Víctor Pradera, Vázquez de Mella, etcétera, y de todo ello pues dejó, por lo tanto, el panorama o el enfoque que yo pretendo dar en el libro no es solamente el de un militar que pide ir a un puesto avanzado cuando otros deciden quedarse de guarnición en la península, y eso ya sería meritorio, sino que además tiene otras muchas facetas. De esas facetas, efectivamente, es lo que a mí más me interesa, porque es lo que menos se comenta. Aparte de ser una buena perspectiva de la guerra de Marruecos, que es una guerra que en la historia de España fue crucial y de la que nadie habla nunca, es una cosa asombrosa, pero marcó una generación o dos de españoles. Además de eso, el Franco que tú defines es el de un tipo obsesionado con la logística, con las vías de comunicación, con que no falte de nada, con los transportes, con la organización. Con abreviar y con ahorrar vidas, cosa muy importante, claro. Eso es muy importante, sí. Franco tiene varios hitos en su historia. Uno de ellos, y por ir de lo principal, es la fundación de la Legión. Por supuesto, sí. Él funda con Millán Astray la Legión, Millán Astray le solicita y él sabe que Millán Astray va a conseguir ese objetivo y decide sumarse. Pero luego Franco participa en gestas como la retirada de Sauen. Que la que describes muy bien, por cierto. Es un capítulo prácticamente desconocido. Bien contado en este libro. Las operaciones militares se siguen muy bien, realmente. La verdad es que está Franco. Solo faltaría un mapa un poco más amplio, pero por lo demás, las editoriales siempre estamos igual todos. En fin.
Pero está muy bien contado lo fundamental, que es la personalidad de Franco como militar que hace su carrera, un militar plenamente moderno frente a la mayor parte del ejército español de la época. Claro, y además él se enfrenta al lobby, lo que era el pseudosindicato de las juntas, ¿verdad? Claro. Los cuerpos patentados que pretendían hacer una especie de chantaje al Estado. Él se opone desde su valía, y él, como africanista que es, pues es denostado por las juntas. Pero en todo caso, es un militar que viaja por el mundo, viaja a la Escuela de Infantería de Alemania, en Dresde, viaja a Saint-Cyr, en Francia, es plenamente consciente de la realidad, porque está leyendo de por qué se origina la Primera Guerra Mundial, qué es lo que está pasando en Rusia, etcétera, y todo ello le da una cosmovisión, por utilizar ese término poco así ampuloso, que le permite a él tener criterios y ser un jefe a la altura de lo que luego la responsabilidad del país le demandaría. Pero él fue un militar de la República, ¿no? Bueno, sí, militar sí, de lo que fuera, Claro, es que parece que no. Capitán General de Canarias. Por eso. No hay tiempo para más. Le recuerdo el título de este libro. El joven Franco, de Nico Roa, en Homo Legens. Nico, enhorabuena por el libro, está francamente pues bien. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por poder venir a hablar de esto. Faltaría más.